Vamos a hablar el día de hoy de los elementos clave de las core tools. ¿Por qué nace este webinar? Pues miren, realmente nace porque hay una necesidad brutal en la industria de conocer cuáles son estos elementos clave para que no fallemos en la implementación de las core tools, ¿no? He estado platicando con todos mis colegas en la industria y hemos llegado a conclusiones muy interesantes de cómo fallamos en la aplicación, cómo desconocemos algunos elementos clave para la aplicación de las core tools. Entonces, de eso vamos a hablar en estos siguientes 45 minutos. Vamos a estar platicándoles cuáles son estos elementos clave desde una propuesta de agregar valor en su trabajo, en lo que ustedes hacen. Eh, y por ahí les vamos a mandar una encuesta después. Si este horario para ustedes es cómodo, ¿ok? Normalmente nosotros hacíamos los webinars antes de que salieran de su jornada laboral o los hacíamos en las noches, pero ahí tienen ahorita la encuesta, si es de su preferencia, que hagamos en este horario, ¿no? En este horario los viernes o los jueves, en este horario que ya viene un poquito menos la carga del estrés de la industria automotriz, ¿no? Entonces, por ahí todo el mundo está votando, muchas gracias. Y bueno, en lo que van votando, vamos a iniciar. Afortunadamente, pues todo el equipo ahorita de Q Experts está en entrenamientos, está dando cursos, está en consultoría y pues me toca acompañarlos este día a ustedes. Eh, Paola, no sé si quisieras agregar algo o Alexis, alguien, ¿no? Todo perfecto. Todo Vale. perfecto, chicos. Bienvenidos y disfruten mucho este webinar que realmente está pensado para poder sumar a los perfiles básicamente del equipo multidisciplinario, muy orientado también a la gente de calidad. Y recordemos, chicos, que la calidad está desde el proceso de fabricación y que no solamente es responsabilidad asegurar esto del área de calidad. Entonces, trabajemos en equipo, sumando desde los diferentes dueños de proceso para que se pueda entregar con base al requerimiento que está establecido con cada uno de sus clientes. Y disfruten este webinar y también vayan anotando todas sus preguntas porque al final podrán ahí irlas conversando junto con Germán. Perfecto. Muy En la bien. parte de abajo van a tener una sección de preguntas y respuestas. Ahí es donde nos las pueden ir poniendo para que Germán nos ayude a respondérselas al final. Y también en el chat estén pendientes porque les iremos mandando algunos links e información adicional. Muchas gracias, Alexis, muchas gracias, Paola. Muy bien, pues vamos a arrancar. Fíjense, es lo que tenemos el día de hoy. Pues la situación actual, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy? Y pues hoy vivimos una ansiedad brutal en la industria automotriz, ¿no? Ahí les pongo el índice de calidad, ¿no? Donde tenemos ansiedad, a punto de quitarle un botón. Realmente creemos que toda la aplicación de las Core Tools es responsabilidad de calidad. Y no, no es responsabilidad de calidad. Calidad coordina con todos los departamentos en donde todos deben de tener un tramo de control. ¿Ok? Calidad siempre es responsable porque es la cara con el cliente, es quien recibe las reclamaciones. Entonces, por eso muchas veces, como dicen costumbres, se hacen leyes, pues le cargamos todo a calidad, pero no es así, todo se debe de tratar en trabajo en equipo. Y quiero empezar para que todos ustedes conozcan, ok, quiero que todos ustedes conozcan las equivalencias que hay en la industria automotriz. Denme un segundo porque está congelada nuestra pantalla. Denme un segundito. Mm, ¿Por qué se congeló la otra pantalla? A ver, aquí está. Ya lo estoy reiniciando, ¿eh? Siempre suceden estos problemillas técnicos, pero
No pasa nada. Recording in progress. Ya lo tenemos acá. Y, ok, entonces, ahorita las anotaciones que yo les vaya a hacer, ok, pues ustedes tómenlas en cuenta, como por ejemplo, esta anotación que les estoy haciendo. Entonces, les decía, vamos a ver ahorita cuáles son estas equivalencias de los manuales, ¿sí? Como toda la vida nos han enseñado los manuales, es que primero va el APQP, y el APQP tiene una equivalencia con el MLA, que es el Maturity Level Assurance. Después tenemos el AMEP, con la cuarta edición de la MEF IAG, y con el BDA4 sección 2 del 2021 de la BDA. En medio está la primera edición del manual integrado del BDA IAG desde el 2019. Ojo, porque ya hay impresiones más actualizadas. Sigue siendo la última versión, la del 2019, pero hay impresiones, hay algunas correcciones en los manuales. Es algo que tienen que saber. Después viene el MSA. El equivalente del MSA de la cuarta edición del 2010 para la BDA es el BDA 5 del 2020. ¿Ok? Para el SPC del 2005, de su edición del 2005, segunda edición, tenemos el BDA 4, sección 3, también del 2021. Recordemos que el BDA 4 son 4 manuales, 4 libros, 4 secciones, por eso está sección 1, 2, 3 y 4. Después, para el PIPAP, que tenemos su última edición del IAG en el 2006, tenemos la equivalencia en la BDA, que es el BDA 2 del 2020, ¿sí? La BDA no solicita como tal el plan de control como una core tool. ¿Por qué? Porque ya está incluido en la IATF, ¿sí? No lo pide, ya está incluido en la IATF. Lo que sí te pide como una core tool es el desarrollo de las características especiales. Eso sí te lo pide como una core tool. Y en Alemania, y los americanos, bueno, pues te piden el plan de control, que este plan de control lo lanzaron el 1 de marzo del 2024. ¿Vale? Entonces, estas son las equivalencias con las cuales nosotros vamos a estar trabajando. Hoy vamos a ver solamente las core tools del IAG, pero esto para ustedes es cultura general, cultura automotriz, ¿sí? Estas core tools las tenemos que alinear con la IATF, ¿sí? Y entonces, independientemente si es una core tool alemana o una core tool americana, estas son las cláusulas específicas en donde van a estar involucradas las core tools, ¿sí? En específico, los que están en rojo, los números que están en rojo son los números de las cláusulas en donde se pregunta específicamente, ¿ok? Acerca del APQP, del PIPAP, de la MEF, del plan de control, ¿sí? Del control estadístico y del MSA. ¿Sí? Esas son las cláusulas específicas y cuando estemos haciendo una auditoría, pues ahí nos van a poner la no conformidad, mayor o menor, o el hallazgo o el área de oportunidad. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante que ustedes lo sepan. Bueno, aquí están ya en un resumen, quitando todas las cláusulas que están involucradas. Estas son las cláusulas que quedan en específico. ¿Sale? Y quiero también hacerles una relación. Fíjense, si ustedes se meten a la página de la IATF Global Oversight, ¿okay? En la parte de estadística, que es el primer recuadro hasta el lado izquierdo, incluso me podría yo meter en este momento, aquí está, ¿ok? Si nos metemos a la página, aquí está una sección que dice estadísticas. Si ustedes le dan clic, aquí les van a salir todas las gráficas que yo ahorita la acabo de convertir en una diapositiva, ¿vale? Pero estas gráficas, cuando yo se las pongo en esta diapositiva, ¿para qué es? Para ilustrar que dentro del top de no conformidades en el 2025 a nivel mundial, es decir, todos los certificados de IATF que han sido auditados hasta octubre de este año,
Este es el top 10 de no conformidades mayores y el top 10 de no conformidades menores. ¿Y qué es lo que podemos ver? Que tenemos, ¿sí? Que tenemos las salidas del diseño del proceso productivo en la MED. Nos está impactando el AMER. Nos está impactando el MSA 71511, análisis del sistema de medición. Nos está impactando el plan de control. ¿Sí? Estamos teniendo problemas gravísimos y además el SPC 9111. Y entonces, la es una columna vertebral junto con el sistema nervioso de la industria automotriz. ¿Sí? Cada una de las core tools nos va a ayudar. Y lo que yo quiero que ustedes hoy conozcan y cambiemos ese mindset, cambiemos esa manera de pensar, es cómo aplicarlas realmente. ¿Ok? ¿Cómo aplicarlas? Y esto es parte de los elementos clave. Ustedes pueden ver este diagrama. ¿Vale? En este diagrama yo tengo de aquí para arriba, lo que estoy poniendo en un cuadro, fue la APQP, ¿ok? De la IAG. Y en la parte de abajo, se los voy a poner en un color naranja, tengo a los 8 pasos del MLA, de la BDA, ¿sale? Cualquier metodología, como le quieran llamar, tiene una peculiaridad, ¿sí? Que vienen muy alineadas en los tiempos de la gestión del proyecto, cuándo debo de usar las core tools y cuándo las tengo que aplicar. Y aquí hay algo importantísimo que nos marca la BDA, ¿sí? Que yo lo comparto también porque al final, insisto, son aplicación de las core tools, que debemos de iniciar, ¿ok? Por el PPAP, ¿sí? Tenemos que iniciar por el PPAP en que en su planeación me están dando ya las respuestas del examen que me lo van a poner aquí al final, ya cuando estemos a punto de arrancar 3 meses antes del SOP o incluso ya en la SOP, porque vamos a arrancar con un pick-up condicionado y me lo van a liberar. Yo tengo que considerar al inicio del proyecto todas y cada una de esas preguntas. ¿Sí? Hoy no lo estamos haciendo así, al menos lo que yo he podido auditar, lo que yo he podido consultar, lo que he revisado en los cursos. No arrancamos. Y fíjense en qué momento tan importante del APQP empezamos a utilizar el PIPA. ¿Sí? El APQP empieza la planeación, empezamos a ver toda la innovación, qué es lo que vamos a hacer. Pero es en el GATE 1 del MLA y en la fase 2, que es el diseño y desarrollo del producto, del APQP, en donde tenemos que empezar a conocer y a planear durante todo este tiempo cuáles van a ser los elementos clave y los entregables más importantes de las culturas. ¿Vale? Todos son importantes, pero hay unos más que otros. Hay unos que implican un bloqueo o un daño irremediable y un daño colateral en la organización. ¿Vale? Entonces, miren, vamos a empezar por el APQP. ¿Sí? El APQP, ¿sí? En una gestión que estamos haciendo ahora, les voy a poner aquí un ejemplo, ¿no? Tenemos una reunión con el cliente, esto es lo que nos explica, ¿ok? Esto es lo que entiende el líder del proyecto, ¿sí? Lo que está dibujando el diseñador con la información que le dieron, ¿sí? Lo que tiene IT para programar todo el soporte, acuérdense que ahorita está el tema de TISAC, y no es algo que esté muy de moda, sino ya es un requisito, ¿eh? Porque Stellantis ya lo pidió. Stellantis no tarda en este mes en actualizar sus requisitos específicos. Hay un boletín que ya mandó a todos los proveedores, ¿ok? En donde está solicitando TISACs. Aguas con esto, ¿vale? Pero bueno, al final del día, en la gestión del proyecto, como no estoy enterado, pues bueno, esto es lo que pone IT, ¿no? Esto es lo que le vendemos al cliente, ¿sí? ¿Cómo tenemos las especificaciones del proceso y del producto? Existe una desvinculación entre el área de ventas de la organización, de compras de la armadora o de compras del Tier 1, Tier N, ¿ok? En donde, y no ha sucedido, ¿no? Donde, oye, ¿y las especificaciones? No, eso tú lo tienes que conseguir, cómpralas. Pero ¿cómo voy a comprar un estándar de una armadora? Esos estándares no se venden. Es obligación
del cliente proveer todas las especificaciones de proceso del producto, todas las normas, ¿ok? Pero al final del día muchos no lo sabemos y así nos vamos, ¿no? Pues esto es lo que se instala, esto es lo que se le cobra al cliente, los planes de mantenimiento, y al final esto es lo que el cliente realmente necesitaba, ¿sí? Y les pongo aquí que eso es lo que realmente necesitaba, y parece chiste, pero es anécdota, ¿sale? Esto en muchos proyectos lo hemos vivido en carne propia, lo estamos viviendo, ¿ok? Pero hay que entender qué es lo que pasa, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que no entendemos toda la cronología, no conocemos todos los entregables que existen en una gestión del proyecto. Otra vez, aquí yo les pongo todas las fases del APQP y lo estoy relacionando también con la BDA, ¿sí? Porque les tienen esto que son. Pero al final del día, ¿ok? Debemos de entender todas y cada una de estas fases del APQP. ¿Vale? Que incluso se hizo la actualización en marzo, el 1 de marzo de 2024, del APQP y el plan de control. ¿Ok? Entonces, el plan de control también nos habla, esto lo vamos a ver en la próxima semana, nos habla de la fase de prototipos, de pre-lanzamiento, del safe launch y el plan de control de producción. ¿Sí? Pero así es como se empalma y así es como tendríamos que utilizar el plan de control dentro del APQP. ¿Ok? Y ustedes pueden ver que en esta sección, ¿ok? En la sección 1 y 2, es en donde caen la mayoría de la implementación de las corpuras. ¿Sí? Hablando de la PQP, ¿qué es lo que cambió? ¿Sí? ¿Qué es lo que cambió? Y eso empieza con conocer estos elementos clave. Lo primero es la gestión de riesgo. ¿Ok? Se actualizaron los checklists del factor del riesgo de la PQP, es decir, ¿cuál es el riesgo que tiene el proyecto? ¿Quién está gestionando el riesgo? ¿Ok? Muchas veces no preguntamos como planta que va a recibir el proyecto, no alertamos al corporativo, no les decimos cómo están las cosas. Desgraciadamente para mi adorado México, pues las cosas en el tema de violencia, en el tema de aranceles, pues no están bien, no están bien. ¿Sí? Entonces, todos esos son riesgos para la gestión del proyecto, ¿sí? Y otra cosa incluyeron la gestión de cambios. Hay un checklist para la gestión de cambios. Un cambio es muy peligroso dentro de una organización. Y ahora, un cambio no controlado mata. Un cambio no controlado puede desencadenar en un recall, puede desencadenar en cambio de piezas, puede desencadenar en muchísimo dinero gastado que no estuvo considerado. ¿Sí? Otro elemento que incluyeron es el checklist de compras. ¿Sí? Pusieron 78 preguntas que ahora el equipo de compras tiene que aplicarle a todos los proveedores. A todos los proveedores que estamos considerando dentro del proyecto, ¿ok? Deben de hacer ese checklist, insisto, a todos los proveedores, ¿sí? Entonces, estos son elementos muy importantes, conceptos, otra vez, como concepto la gestión de los cambios, ¿ok? Se incluyen los gate reviews, esta metodología viene de la BDA, se incluyen los gate reviews, en donde vienen elementos críticos para cada gate que tengo que cumplir, y si no lo cumplo, no puedo activar el siguiente gate, ¿ok? Viene la evaluación de riesgos, ya que hice esta evaluación de riesgos, tengo que hacer el plan de mitigación de riesgo, ¿no? Mis planes de reacción, mis planes de contingencia, que también viene perfectamente alineado con la IAT, ¿sí? También incluyeron ya las partes de servicio, ¿sí? No les voy a platicar ni les voy a decir nombres, ¿no? Pero pues me ha tocado estar en algunos lugares en donde, oye, es que salieron fuera de especificación estas piezas, guárdalas en cuarentena, si no las mandamos después ahí para piezas de servicio. Los proveedores hacíamos o hacen, ¿sí? Pero guardábamos las piezas porque pues alguna vez iban a necesitar y si tenemos que mandar, pues mandamos las de servicio. Al final, una fiesta de refacción, ¿quién la revisa? Hoy ya las revisan. Hoy
Grupo Volkswagen, Stellantis, Ford, Mercedes, todos ya piden un PPAP para piezas de refacciones, para partes de servicio. ¿Ok? Y también, ¿qué otro concepto piden? Pues las entregas. ¿Ok? Los proveedores hemos tenido muchos problemas para las entregas, específicamente en los temas de capacidades. ¿Sí? Hay veces que la comunicación no es la mejor y hay una línea que se vendió más para otro cliente y entonces tenemos problemas de capacidades, ¿no? Y empezamos, hablando de un ejemplo de inyección, empezamos a chapulinear el molde, ¿no? Entonces lo ponemos en la 1, después lo ponemos en la máquina 3, después lo regresamos a la 2 por cuestiones de planeación y eso no es correcto. Eso no es correcto porque el PPAP solamente nos lo liberaron para una máquina. Son los estudios que entregamos de una máquina, no entregamos estudios de 3 o de 4 máquinas. Aguas con eso porque también nos va a generar un problema, ¿no? Entonces, 5 elementos claves del APQP: compromiso y liderazgo de la alta dirección y tener un equipo multifuncional. ¿Ok? Vamos a hablar de estos 5 pilares, estos 5 cimientos. Debe de tener el compromiso de la alta dirección, el director general, el director de operaciones, el staff, todos deben de estar comprometidos y aplicar un alto liderazgo para el cumplimiento de todos y cada uno de estos entregables y asignar un equipo multidisciplinario en la planta receptor. Muchas veces se gestiona esto en el corporativo, pero no tenemos el equipo suficiente en planta. Entonces tenemos a un program manager, tenemos a una persona que pues no es mago, no es Harry Potter para que esté coordinando todo y no nada más es un proyecto, tiene 3, 4, 5 proyectos. ¿Ok? No es un tema documental, por favor. ¿Ok? El siguiente elemento es que tienen que realizar la evaluación de riesgo, tienen que asegurar los controles de cambios, tienen que aplicar el checklist de compras a todos los proveedores. ¿Vale? Esto es otro elemento clave. ¿Sí? Nos van a ayudar a evitar el fracaso. El siguiente elemento es la comunicación, asegurar el desarrollo del diseño del producto y del proceso. El AMEF de diseño debe de estar dispuesto, disponible para la planta receptora. Muchas veces ponemos que la AMEF de diseño la entrega en el PIPA, pues lo eliminamos. Decimos, no, porque no es mío, es del cliente. No, no es mío, lo tiene el corporativo. No, no es mío porque es caja negra. ¿Ok? Aguas con eso. ¿Sí? Ustedes deben de entender que es una parte medular, porque de la MEF de diseño, ¿ok? Se van a definir las severidades, y la severidad es hereditaria en el AMEF de proceso. ¿Sí? Entonces, no pueden estar desvinculados. Como tal, a lo mejor no lo van a entregar al cliente, pero tiene que estar disponible para la revisión en planta. ¿Ok? Y debemos de tener lo que les decía, el AMEF de proceso y el plan de control preliminar. El AMEF de diseño y el AMEF de proceso nacen a la par. No es uno y después el otro, nacen a la par. Y los dos durante toda la gestión del proyecto se van complementando. ¿Sí? Se tienen que ir complementando. ¿Ok? Después, otro elemento importante, la planeación de la validación del proceso y del producto. Es decir, planear una corrida significativa de producción, un run rate, ¿ok? Estas pruebas de validación, todas las técnicas, con laboratorios acreditados, con laboratorios que tengan las condiciones de prueba, ¿ok? Tenemos que hacer una corrida significativa de producción lo más apegado a la realidad, que es lo que vamos a estar corriendo durante todo este proyecto, ¿ok? Esto es muy importante porque hay veces que pues no hacemos la corrida, la hacemos en Europa, la hacemos en Asia, en otro tipo de máquinas, es lo que entregamos todo perfecto, pero cuando llega aquí a la planta receptora, pues tenemos todos los problemas del mundo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque la ficha de parámetros no era la correcta. ¿Por qué? Pues porque aquí se va a correr en una máquina de 10 toneladas y allá se corrió en una máquina de 15, ¿no? Entonces, las fichas de parámetros no son compatibles, pueden ser un punto de partida, pero no son compatibles. Tienes que crear la receta desde cero aquí.
¿vale? Y eso nos trae muchísimos problemas, ¿sí? Y finalmente, hay que considerar la retroalimentación de las lecciones aprendidas de los proyectos anteriores, de clientes similares, de productos similares, entender la satisfacción del cliente, qué nos reclamó el cliente anteriormente y entender cuál es el desempeño del producto en el campo, ¿ok? Entender cuáles fueron los recalls de la competencia, de nuestros competidores, de otros clientes. No importa que no fabriquemos nosotros para ese cliente, tenemos que considerarlo, ¿sí? Ahora, vamos a pasar al siguiente elemento que es el pipa, ¿sí? Como yo les decía, no voy a empezar como siempre nos enseñaron, sino les voy a mostrar cómo lo tendríamos que estar aplicando ya en la aplicación. Entonces llevo yo la gestión del proyecto y ahora vamos para el pipa, ¿sale? Y comúnmente tenemos estos 18 requisitos, ¿no? De estos 18 requisitos, pues normalmente le dicen a calidad, pues tú dale porque hay que entregar toda esta documentación, ya te lo entregué, y el pick-up es para el lunes, ¿no? Así como es hoy viernes, nos dicen el pick-up es para el lunes. Al final solamente tienes que recopilar información. Señores, eso es un error catastrófico, ¿sí? Aquí les estoy marcando lo que es crítico para el pick-up, ¿ok? Por eso lo tenemos que planear desde el inicio del proyecto. En la mesa de diseño, ¿quién es el responsable? ¿Cómo lo vamos a visualizar? ¿Quién lo va a entregar? ¿Cuáles son las salidas? ¿Ok? ¿En dónde está este paso 7 de documentación? De acuerdo a la MFDA y a qué. No, ya tiene 5 años. ¿5? 6. Salió en 2019. A los 25 lleva 6 años ya en producción y hay muchos proveedores, hay muchas personas que no lo saben usar. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el paso 7? La documentación, la carpeta que entregas al siguiente nivel. ¿Ok? Y ese AMEP de diseño tiene que ir alineado con un diagrama de flujo del proceso. Pero ¿qué pasa? El copy-paste, hacemos copy-paste, el diagrama de flujo no cuadra. ¿Ok? Hay operaciones adicionales que ni sabemos de dónde venían, pero se hacían en otro proceso. El AMEP de proceso también es crítico, insisto, hacemos copy-paste, ¿no? Como nunca voy a olvidar esa parte cuando estaba yo con Miguel y con Raúl dando un entrenamiento de AMES, de los primeros entrenamientos que dábamos, y nos calificaron muy mal porque se levantó un participante y nos dijo, es que no me estás enseñando cómo voy a hacer el copy-paste. Pues esto ya no existe. No puedes hacer copy-paste con el AMES de AIAT. ¿Ok? Lo que sí puedes hacer es hacer AMES genéricos, AMES por familia, AMES por clientes, ¿sí? Pero eso es lo que vas a tener que hacer. Es otro elemento crítico. Obviamente, la alineación entre la AMES y el plan de control. El NSA, ni se diga, ¿ok? Porque normalmente hacemos el análisis de nuestro sistema de medición, se lo damos a la persona que está en laboratorio, el de laboratorio es el que hace todas las mediciones, hace el R&R y listo, ¿no? Pero no consideramos todos los factores que afectan un sistema de medición, no consideramos, como mínimo, tendríamos que considerar el equipo y el operador, como mínimo, ¿vale? Pero un MSA no es válido si lo hacemos nada más en el laboratorio, porque realmente quien utiliza ese equipo de medición es la persona que está en la línea, la persona que está recolectando datos, la persona que está en piso, no es la persona que está en el laboratorio. Entonces, por eso ahí luego no es válido, ¿sí? Tenemos también los resultados dimensionales, no sabemos medir, no podemos tener los datos, no tenemos los equipos para realizar estos estudios dimensionales. Resulta que no leí bien los requisitos y ahora necesito escanear y no tengo un escáner. Entonces vamos a tratar de ir con el cliente, a rogarle y a decirle que por favor nos acepte el CNN. ¿Sí? El resultado de las pruebas de materiales y de desempeño, pues lo tenemos en Alemania, en otros laboratorios, resulta que lo mandamos a hacer y el laboratorio no estaba acreditado o no estaba dentro del catálogo de las armadoras, ¿sí? Tenemos los estudios iniciales del proceso, el CP y el CPK, ¿sí? Nos dice el CP y el CPK, ok, vamos a verlo eso después. Las muestras del producto, esto a mí qué bárbaro, me da estrés. ¿Por qué? Porque mandamos a fabricar, que hay que entregar piezas al cliente. Y entonces fabricamos,
150 piezas, y de esas 150 piezas empezamos a expulgar las más bonitas, ¿no? Las que salen casi perfectas. Entonces, no entregamos una muestra representativa del proceso, entregamos piezas perfectas. Y solitos nos estamos echando la soga al cuello, porque el cliente va a decir, ¿esto es lo que me estás entregando? Sí, te va a firmar, te va a entregar tus muestras patrón y te va a decir, quiero todas las piezas así. ¿Okay? Porque desde el inicio, antes del SOP, me estás entregando piezas perfectas, así quiero todas. Tu proceso es muy capaz. Y entonces, pues llega el de proyectos muy feliz, miren, aquí está, y el problema es para la planta. ¿Vale? No contamos, como les decía, con los equipos de medición o de verificación adecuados. ¿Sí? No tienen la resolución, no se consideran, no hay dinero, no hay presupuesto. ¿Sí? Y después el cumplimiento de los requisitos específicos del cliente. ¿Vale? Ahí les doy un ejemplo, miren, esto es todo lo que nos afecta. Por eso el PIPAP es súper crítico, lo tienes que planear muy bien. ¿Vale? Fíjense, criterios de aceptación. ¿Vale? Tenemos los criterios de aceptación, el 167, el 133, aquí está el 167, el 133. Me imagino que todos saben qué significa, que todos lo conocemos, pero realmente, ¿qué significa el 167 y el 133? ¿Qué significa? Ah, pues aquí está una tabla. Si este número lo convertimos en ppm, ¿ok? ¿Qué significa? Que el 133 nos dice que de 1.000.000 de piezas que yo fabrico, puedo tener 63 malas, de 1.000.000 de piezas, ¿no? Es el mínimo que nos pide el cliente, ¿vale? Y para el proyecto, ¿ok? Para el proyecto ya, para cumplir los criterios, nos piden unos 67. Es decir, que podemos sacar 0.6 piezas malas. Una pieza mala en 1.000.000. Y muchas veces, pues tenemos la habilidad, tenemos pues el valor para entregar números de 1.73, 1.77, 1.87, decir que nuestros procesos están así perfectos, ¿vale? Entonces, esto está mal. Por eso yo les decía, ¿qué dice tu control estadístico? ¿Qué dicen tus características? ¿Sale? Entregable. Otro ejemplo, 2, el cumplimiento de los requisitos específicos del cliente en el PIPAP, pues es el cumplir con la evaluación de los procesos especiales, de las EQIs. ¿Cómo estoy cumpliendo con las EQIs? ¿Sí? Pues aquí, por ejemplo, creo que no, ahí está la 30, ¿no? Imagínense ahorita la 35, que es la de arneses, ¿sí? Pero, ¿cómo? ¿Cómo estamos cumpliendo? Tengo que entregar mis auditorías. Por eso les digo, hay que planearlo, porque a la hora del entregable, no nada más es entregar checklists, hay que entregar, pues, cuándo hiciste la auditoría, si el auditor está calificado, si tienen la competencia, cuál es el PDCA, todo lo que hicimos para asegurar estos procesos especiales. ¿Sale? Eso es lo que tiene que ver con el PIPAP. ¿Sale? Y entonces, los elementos claves del PIPAP es tener una corrida de producción significativa real. Real. El run rate debe de ser real y entregar los datos reales para que sobre eso podamos construir y podamos mejorar. Necesitamos la entrega de muestras representativas del proceso. No expulguen, no expulguen. Estas son las piezas, esto es lo que estoy sacando del proceso. ¿Sí? Y después tenemos que validar, hacer una validación de los sistemas de medición. Como les decía, mínimo el equipo de medición y el operador, bajo condiciones controladas. Tienen que hacer un buen análisis de MSA, ¿ok? Ya sea el estudio corto, el estudio largo, ¿sí? Sigan el manual, lean el manual del MSA, ¿sí? Otro elemento es que tenemos los estudios de capacidad y control estadístico, como el slide que acabamos de ver, el SPC, ¿ok? Pero fíjense, aquí hay una clave. Si la persona no sabe medir, no sabe utilizar el equipo, los datos que me den para mi control estadístico, pues no van a ser de normales, ¿ok? No van a ser normales, no van a ser de calidad para que yo pueda hacer un análisis, ¿sí? Ese es otro de los elementos clave. Finalmente, el cumplimiento de los requisitos específicos del cliente y los requisitos del cliente, como los EQIs.
¿Sale? Esos son los elementos clave que tenemos para el pipa. Finalmente, nos vamos ahorita para esta sesión, ¿ok? El análisis de la MEF, ¿sí? El análisis de nuestro AMEF, el análisis de la MEF de diseño, de la MEF de proceso, el conocer los 7 pasos, ¿sí? El conocer los 7 pasos, la planeación, el análisis de estructura, el análisis de función, el análisis de falla, el riesgo, la optimización y la documentación y resultados. Y les voy a decir algo, ¿eh? Este paso 1, toda la vida lo hemos hecho igual, ¿sale? El paso 6, toda la vida lo hemos hecho igual, ya los conocemos, ¿sí? Ahora, como yo siempre les digo en los entrenamientos, debes de pensar en positivo, ¿sí? El análisis de estructura nos ayuda a entender cómo viene todo el proceso, ¿sí? Y después hay una clave de brincar del paso 2 al paso 3, ¿sí? Que es el conocer todos los requisitos. Porque una vez que conozcamos todos los requisitos, invariablemente vamos a poder entender cuáles son los modos de falla, ¿ok? Y se los quiero decir, esta metodología no es invento de QExperts, pero sí es una recomendación amplia de QExperts, ¿ok? Este slide viene de la MEF de General Motors, ¿ok? De la MEF de GM. La MEF de GM te exige esta metodología. Te exige que debes utilizar los 7 pasos para procesos de ensamble, los 7 requisitos de proceso de ensamble y los 9 requisitos de procesos de no ensamble. ¿Ok? Y esto es súper importante. Entonces, si conozco el requisito cuando me pide una pieza correcta, ¿ok? Mi modo de falla va a ser una pieza incorrecta. ¿Sí? Si me pide que sea una posición correcta, mi modo de falla va a ser una posición incorrecta, ¿sí? Si me pide que yo tenga una cantidad correcta, ojo, porque aquí es en donde debemos empezar a analizar los modos de falla, porque yo puedo tener una cantidad por arriba de la especificación o una cantidad por abajo de la especificación. Y en este concepto, en lugar de ser un modo de falla, se convierten en 2 modos de falla diferentes. ¿Ok? Y es lo mismo de lo que podemos ver para los procesos de no ensamble, ¿sí? Si me están pidiendo un diámetro correcto, ¿ok? Mi modo de falla puede ser un diámetro por abajo de la especificación, más chiquito, o un diámetro por arriba de la especificación, más grandote, ¿ok? Y aquí se divide. Cuando hablamos de la profundidad, también se divide. Cuando hablamos de espesores, también se divide. ¿Sí? Cuando hablamos de una longitud, también se divide. Hay que analizar cómo está estructurado el AMEF, porque luego ponemos modo de falla, diámetro dentro de especificaciones. Y eso, ya no atacamos los modos de falla. ¿Sí? Hay veces que no describimos correctamente nuestro AMEF. ¿Sí? Y entonces, ¿cuándo falla el AMEF? ¿Sí? Cuando no hay un equipo multidisciplinario que solamente se lo asignamos a una sola persona, a ingeniería o al ingeniero del producto o incluso hasta calidad, pero no hay equipo multidisciplinario. Aplicamos copiar y pegar, ¿sí? No conozco los requisitos del producto, por ende, pues no voy a conocer cuáles son los modos de falla. No hay datos de proceso actualizados, la evaluación del riesgo pues no se hizo, no hay estándares definidos, ¿ok? La implementación de algunas acciones no se verificaron. Es que aquí vamos a poner un pocayoke, ¿no? Típico de los 8Ds, ¿no? Vamos a poner el pocayoke, ¿no? Aquí estoy poniendo el pocayoke, pero como nadie contestó, entonces calidad lo tenía que entregar, y dice, se va a poner un pocayoke en la línea, ¿no? Y cuando llega el cliente a validar, dice, oye, ¿el pocayoke? ¿Cuál pocayoke? Le dice el ingeniero del producto. No, pues aquí no va ningún pocayoke. Es que calidad me dijo, pues véalo con calidad. Y entonces, falta de comunicación. ¿Ok? No hay una trazabilidad a las causas reales. Lo basamos mucho en la experiencia. Pues a mí en otras vidas me sucedió algo, ¿sí?
tenemos un enfoque en el control y no en la prevención. Es crítico, porque con la modificación que hubo, esto también ya venía desde la mes anterior, pero hoy lo acentúan más, en donde si yo no tengo acciones de prevención, en mi ocurrencia soy 10, no se diga más. ¿Vale? No se diga más. No hay acciones de prevención, eres 10. ¿Sí? Se realiza en la oficina, se realiza en una sala de juntas, no se camina el proceso, no bajamos a ver las máquinas, no bajamos a hacer el layout, ¿ok? Y vemos el AMEF como una obligación para cumplir un requisito, para cumplir un documento, en lugar de una oportunidad de mejora, y además no lo analizamos, ¿sí? Esto es grave, esto es grave, ¿sí? Imagínense al señor Ishikawa, ¿no? Y dice, viéndote poner error de operador como causa raíz, ¿no? Me encanta este meme porque realmente como no analizamos, pues le cargamos el chango al operador nuevo, ¿no? Y esto no debe de ser así, ¿no? El operador no tiene la culpa, ¿sí? 5 elementos clave de la MEF, ¿vale? 5 elementos clave de la MEF. Definición de un equipo multifuncional y comunicación entre el corporativo y la planta de stock. Como les decía, deben de tener la comunicación, ¿sí? Eh, entre la planta y el corporativo desde la MEF de diseño, ¿sí? Desde la MEF de diseño es súper importante que ustedes lo estén gestionando, ¿no? Lo estén conociendo, lo estén comunicando, el feedback, ¿sí? También que tenemos, pues la definición que les decía yo de los requisitos y de los modos de falla, ¿no? Los 7 requisitos básicos de no ensamble, los 7 requisitos básicos de ensamble, es una recomendación que les hacemos y en verdad les está ayudando mucho a nuestros clientes en aplicar. El análisis de estructura. Debo de entender qué elemento es el que voy a analizar, cuál es la función, cuál es el requisito, y entendiendo la función y el requisito, voy a entender la cadena de falla, que es el modo de falla, cuál es el efecto, y después entender cuál es la causa para que al final defina yo mis controles de prevención y mis controles de detección. ¿Sí? Eso es muy importante. Y hay que caminar el proceso. Hay que caminar el proceso de acuerdo al diagrama de flujo. ¿Sí? ¿Qué dice mi diagrama de flujo? Camina el proceso. ¿Qué dice la MEF? Camina el proceso. ¿Sí? Vayan a las líneas. No hagan copiar y pegar de otros proyectos. ¿Sí? Y finalmente, pues la implementación de los controles de prevención y de detección. Principalmente definir cuáles van a ser mis controles de prevención. Acuérdense cuál es la diferencia entre prevención y detección. ¿Vale? Prevención es antes de fabricar. Detección es cuando yo ya tengo el producto en las manos. Yo ya tengo el producto en las manos, entonces lo voy a inspeccionar, lo voy a revisar, voy a ver qué es. Eso es detección, cuando ya tengo yo el producto en las manos. Antes no. ¿Sí? Antes no. Antes debe de ser prevención. ¿Ok? Después, pues finalmente esto es todo lo que tenemos. Exactamente en estos 45 minutos es lo que yo les estoy recomendando. ¿Y qué les diría yo? Antes de entrar a la sesión de preguntas y respuestas, enfóquense en ser productivos en lugar de estar ocupados. ¿Vale? Hay veces que, no, si quieren, estoy ocupado, si estoy haciendo. Sean productivos. Organicen sus agendas para que siempre les dé tiempo de hacer todo. Y que realmente ustedes lleguen a tener calidad de vida en la industria automotriz. ¿Vale? Esto es todo por ahora de lo que les voy a exponer. El siguiente jueves, pues creo que así quedó la encuesta, ¿no, Alexis? El siguiente jueves vamos a hacerlo a la misma hora, vamos a revisarlo, es una hora, son 45 minutos de gran calidad. Yo solito me he hecho porras, pero son de gran calidad, en verdad creo que es muy bueno esto que acabamos de ver, pero el próximo jueves va a estar buenísimo porque vamos a ver plan de control, HPC y MSA, ¿sale? Entonces,
Pues esto es lo que tengo hoy para ustedes. Voy a dejar de compartir. Aquí estoy, por ahí veo que han alzado la mano algunos participantes. Mándenme todas sus preguntas en el chat, ¿ok? Mándenme todas sus preguntas en el chat. Mi querido Raúl, Viva México, muy bien, ya estamos preparados para el día de mañana, que juega nuestra sub-20, a ver cómo nos va, ¿no? Ok, preguntas, no sé si hayan preguntas por ahí, mándenme todas las preguntas en el chat. Perfecto, Germán, muchas gracias. Sí, de favor, participantes, veo que varios tienen la manita levantada. En la parte de abajo de la plataforma hay una sección de preguntas y respuestas. Ahí mándenos sus preguntas. Ahorita las vamos haciendo en la sala y Germán nos ayuda a responderlas. Germán, También Raúl nos va a ayudar, ya tengo perfecto. refuerzos. Entonces, Germán, comenzamos con las primeras preguntas. Nos pregunta Edith Bravo, ¿en qué proceso o quién es el responsable de visualizar los riesgos de una empresa? Todos, todos en la empresa, empezando desde la alta dirección. Si vemos, por ejemplo, los requisitos de IATF, nos habla sobre análisis de riesgo. Si nos enfocamos, por ejemplo, en cuando vamos a realizar el AMEF, que es un análisis de riesgo, pues deben de participar todos los procesos donde veamos riesgos, lo que es producción y lo que está alrededor de la manufactura, ¿no? Pero en realidad somos todos los que estamos dentro de cualquier organización. Sí, por ejemplo, a ver, ¿cuál es el riesgo? Vamos a hablar de lo que hoy estamos viviendo, un proyecto nuevo en México, ¿ok? Yo te les recomiendo que utilicen herramientas como el FODA, ¿ok? Para la gestión de riesgos, viéndolo desde la gran sombrilla de la organización, como lo está mencionando Raúl, desde la alta dirección, y después independientemente por procesos, ¿ok? No lo hagan por áreas, háganlo por procesos. Por ejemplo, utilicen hoy una herramienta que se llama PESTEL. PESTEL, tengo que analizar situación política, situación económica, situación social, situación tecnológica, de medio ambiente y legal. Hoy en México necesitamos este estudio sí o sí. ¿Qué está pasando con todo el tema de aranceles? ¿Ok? ¿Sí? ¿Qué está pasando con el tema económico? ¿Cómo se está disparando el dólar contra el peso? ¿Ok? Tema social, ¿cómo está la delincuencia? No me digan que estamos muy bien, desafortunadamente, y me da vergüenza decirlo, pero estamos muy mal, en todos lados, en todo el país. ¿Sí? Por eso lo tienen que analizar. Me ha tocado casos de, oye, Germán, ven a ayudar. ¿Por qué? Pues es que nos robaron 2 trailers. Y necesitamos ver qué vamos a hacer. Coachéame cómo hablo con el cliente. Y un tema de que te roban un trailer, pues he hecho un análisis de riesgo, ¿ok? En donde tengo que incrementar las pólizas de seguro, en donde tengo que meter a finanzas, ¿me explico? Entonces, toda la organización, como bien lo está diciendo Raúl, son los que deben de estar involucradas. ¿Vale? Así como hacen las reuniones anuales de los KPIs, tienen que hacer unas reuniones de la gestión del riesgo y no anuales. Reduzcan la frecuencia, ¿ok? No les digo que vean las mañaneras porque es muy aburrido, pero pues al menos una vez al mes vean qué es lo que está sucediendo en el país, ¿no? Hoy también cómo nos afecta la guerra de Ucrania, nos ha seguido afectando, cómo están los problemas en Israel, también nos afectan directa o indirectamente, estamos siendo afectados. Entonces lo tenemos que hacer, Perfecto, ¿no? muchas gracias a ambos. De una vez voy a contestar una pregunta que nos hacen mucho, si se va a compartir la presentación. Sí, de favor estén pendientes el día de mañana. En el mail que se registraron les va a llegar un mail de la misma plataforma donde van a tener link para el acceso a la presentación. Y continuamos con otra pregunta de María Curtidor. Buen día, ¿es obligatorio implementar controles de prevención y detección? Dale, dale, dale. Ok, Sí, claro, dale. es un requisito que lo menciona el manual, ¿ok? O Ujú. sea, les decía, si no tienes controles de prevención, eres 10. Y algo que te dice el manual es que tienes que hacer un análisis de los riesgos porque debes de tener análisis de tus prioridades de acción. Cuando tienes una prioridad de acción
alta o media, a fuerza tienes que implementar acciones. Y si no vas a cumplir, no hay manera, pues vas a tener que implementar detección al 100%, al 200% y ver cómo vas a evitar de enviar producto potencialmente malo al cliente. ¿Sí, Raúl? Efectivamente, si no tenemos la visión como organización, principalmente, ¿no? Sobre la prevención nos va a ayudar a proteger al cliente, nos va a ayudar también para proteger a la organización. Y con la detección, ¿qué es lo que hacemos? La detección, lo único que va a hacer es de que pues va a tolerar el desperdicio. Ya una vez que detectamos el producto está fuera de conformidad, ya no lo podemos utilizar. Correcto. Perfecto, muchas gracias. La siguiente es de Rafael López. En el AMEF de proceso se puede analizar el WIP. Sí. Va a depender también de cuál es el historial que tenemos de los proveedores. ¿Cuál es el historial que tenemos en el proceso? Como WIP, pues tenemos diferentes modos de falla. Como materia prima, igual, nos pueden llegar diferentes modos de falla, pero en todo el proceso tenemos que realizar el AMEF, que lo podemos realizar ya sea por número de parte, por proceso, por, por producto, por familias, pero eso es algo que cada organización va a definir. Hay que tomar en cuenta qué es lo que nos pide el cliente, cómo debemos de desarrollar nuestro AMEF de proceso, ¿no? Eso es lo que tenemos que considerar. Pero efectivamente, como WIP, como Work in Progress, pues tenemos también muchos modos de falla. Y algo que consideramos también como Work in Progress cuando tenemos diferentes estaciones de trabajo para llegar hasta producto terminado. Desafortunadamente, no analizamos los posibles modos de falla en el transporte del material, en el manejo de material. Después de que llega a recibo, que queda en el área de inspección, lo llevamos a almacén de materia primas, hay posibles modos de falla. Luego del almacén, Obsolescencia sería uno, ¿no? es- El material obsoleto sería un problema que tienes que analizar como riesgo, ¿no? exactamente. Cuando lo llevas ya al área productiva, puedes llevar un número de parte equivocado, puedes llevar un producto dañado y normalmente lo que viene siendo el manejo de material dentro de la planta no se analiza. Es muy recomendable que lo analicen porque ahí hay varios modos de falla también. Incluso yo me atrevería a decir que es obligatorio, porque la MEF te dice desde la entrada de materiales, como bien lo dice Raúl, desde recibo hasta producto terminado. Cada fase de proceso, cada estación, entonces ahí está el WIP y tienes que analizar. Muy bien. Siguiente pregunta, Alexis. Perfecto, de Yasmín González. ¿El no tener AMEF de diseño por parte de nuestro corporativo puede ser sujeto a una no conformidad con nuestro organismo certificador? Sí, sí, les voy a decir por qué. Sí puede ser motivo de una no conformidad, pero depende del alcance que esté establecido en tu certificado. ¿Ok? Si en tu certificado de IATF dice que tienes responsabilidad del diseño, entonces sí. ¿Ok? Sí te afecta. ¿Sí? Hay que analizar esa responsabilidad, cómo está establecida. ¿Sí? Hay veces que los proyectos los definen como 50-50. Oye, yo no tengo la responsabilidad en mi planta, ¿ok? Pero lo tiene la planta hermana en Alemania, ¿ok? Entonces, sí te puede llegar a afectar, ¿no? Sí, sí puede ser un riesgo. Raúl, ¿tú qué opinas? Sí, definitivamente. Aparte, miren, en, en el AMEF de diseño
cuando no tenemos información para poder realizar nuestro AMEB de proceso, puede quedar débil. ¿Por qué razón? Todas aquellas características que en el AMEB de diseño son medidas con una severidad arriba de 8, en el AMEB de proceso tenemos que dar un tratamiento como característica especial. Independientemente que en el AMEB de diseño no sea una característica especial con una determinada clasificación, debemos de tener la información de parte de diseño para poder trasladarlo al AMEB de proceso. Ahora, puede ser una no conformidad en un momento de una auditoría. Pues sí, definitivamente. ¿Por qué razón? Porque hay posibles modos de falla que están analizando en el AMEB de diseño, que si yo no los considero en mi AMEB de proceso, no voy a poder implementar controles de prevención, principalmente. Perfecto. Perfecto, muchas gracias. Me voy a revisar un poquito la pregunta anterior. Nos pregunta Rafael López. ¿En el WIP se consideran también los 7 y 9 modos de falla recomendados o serían diferentes? A ver, otra vez. En el WIP se consideran también los 7 y 9 modos de falla recomendados o serían diferentes. Sí, sí se pueden utilizar. Ojo, estos 7 modos de falla para ensamble y los 9 para no ensamble, sí los pueden utilizar, pero también los pueden modificar, ¿ok? Dependiendo tu necesidad, ¿ok? Si estamos hablando del WIP, podríamos hablar en lugar de si es la posición correcta, a lo mejor ahí podrías poner es la posición correcta de la etiqueta, ¿ok? ¿No? Es la descripción correcta en la etiqueta, lo que mencionaba Raúl hace unos momentos, ¿no? Pues podemos entregar un material donde esté inversa la etiqueta y eso es material erróneo. Entonces, el enfoque de la pregunta del requisito básico, pues lo vamos a modificar a lo que nosotros queremos controlar, que en este caso sería la identificación del material. Pero sí, lo puedes utilizar, lo deberías utilizar para encontrar los modos de falla, ¿no? Por ejemplo, pues tú tienes 2 piezas, izquierda y derecha, ¿no? Tienes 2 empaques, ¿sí? Entonces, tienes el empaque negro, el empaque gris, y prácticamente como un ejemplo práctico, ¿cómo tendrías que definir tus modos de falla? Pues tendrías que definir tus 7 requisitos básicos de ensamble por esas 4 piezas, te van a dar 28, 7 por 4, 28, ¿ok? 28 son los modos de falla mínimos que deberías de analizar en tu AMEF, ¿vale? Así es como lo tendríamos que utilizar. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias, Germán. Nos pregunta Gamaliel, para proveedores certificados en ISO 9001, ¿cómo podrían evidenciar PPAP? Vas, Germán, dale, híjole. A ver, échale. Ahí les doy. Miren, estoy entendiendo que eres proveedor ISO 9001 y trabajas para la industria automotriz, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo tendrías que hacer? Pues cumpliendo el requisito, lo que te está pidiendo el cliente, requisito del cliente, ¿ok? Te van a dar una lista de pruebas, te van a dar una lista de documentos, pero tú tienes que evidenciar el cumplimiento de esos requisitos. Ahora, existe un documento que se llama MAQMSR. MAQMSR. Denme un segundo y lo voy a poner, voy a compartir mi pantalla, Raúl. Aquí estoy. Aquí estoy. Entonces voy a abrir aquí lo están viendo todos, espero que sí lo estén viendo. Sí. ¿Sale? Acá, ¿dónde está? IATF, me voy aquí a la IATF, Global Oversight, y aquí voy a buscar el MAQMSR, me va a decir que no está, ya me acordé que no está, pero aquí lo tiene Ford, ¿vale? Ese es el documento,
Ahí lo van a ver todos. ¿Qué significa? Minimum Automotive Quality Management System Requirements for Subtier Suppliers. ¿Sí? Y este documento es el que te va a definir todos los requisitos para los proveedores que no son IATF. ¿Sí? Y te van a realizar una evaluación, ¿ok? Bajo estos conceptos. Te van a auditar planes de control, enfoque a procesos, desempeño, auditoría interna, control de producto no conforme, aprobación de piezas, responsabilidad del management, gestión del riesgo, seguridad y algunos anexos. ¿Sí? ¿Cuál es el secreto? Pues que para el enfoque de los planes de control tengo 7 preguntas y cada una de estas 7 preguntas está perfectamente alineado a 7 conceptos, 7 secciones o 7 cláusulas de la IATF. ¿Vale? Y entonces, sí, nos están pidiendo que tengamos la entrega de la validación pues del producto, y aquí está, ¿vale? La aprobación del producto. Entonces, sí estás obligado. Sí estás obligado. Si eres automotriz, estás obligado. Si no eres automotriz, debes de tener un acuerdo para evidenciar el cumplimiento de los requisitos que te están pidiendo. ¿Vale? Perfecto, muchas gracias. La siguiente la hace Araceli Castillo. ¿Qué significa CQI? Es la primera vez que leo el término. Más, Con- Raúl. Continuous Quality Improvement. Eso es lo que significa que, pues bueno, ustedes ya conocen que tenemos algunos CQIs que son obligados, que ya vieron ahí, lo mostró Germán al inicio de la plática, aquellos que nosotros, QExperts, considera como CQIs administrativos. Y esos CQIs son obligados para cualquier organización, sin importar el tipo de producto que fabrican, qué clientes tienen, si son Tier 1, si son Tier 2. Lo que significa es Continuous Quality Improvement. Y ya los números, pues, es un consecutivo que se va llevando dentro del el grupo de IAG. Perfecto, Raúl, muchas gracias. Digo, nada más quiero añadir ahí un poquito. En el chat les acabo de mandar un link donde hemos cargado webinars anteriores a este, en el cual hemos hablado dos de los EQUIs. Por si tienen un poquito más de duda o quieren profundizar, ahí tienen, si no me equivoco, 2 o 3 webinars de EQUIs para que puedan ver sobre todo la aplicación y, como dice Raúl, los diferentes números que tienen en estos casos, procesos especiales. La siguiente pregunta es de David Sánchez. ¿Cómo definir la ocurrencia de un modo de falla en el AMEF de proceso en un nuevo producto que no hemos realizado? A A ver. ver, vamos a ver, no tenemos historial. Aquí hay varios escenarios. Por ejemplo, puede ser un producto que nunca hemos realizado, pero puede provenir de una transferencia, ya sea de una planta hermana hacia nosotros, y ahí es conveniente obtener información sobre los modos de falla, las ocurrencias principalmente de los problemas de calidad que se han tenido. Ese es por un lado. Por otro lado, bueno, es un producto completamente nuevo. ¿De qué va a depender la ocurrencia? Pues de los controles que tengamos. Mientras más controles de prevención tengamos que sean de manera automática, que hay algunas organizaciones, por ejemplo, en productos completamente nuevos, para una plataforma nueva, un producto que nunca hemos fabricado nosotros, que desde mi punto de vista, no sé, Germán, qué es lo que opine, pero por ejemplo, de los mejores métodos de prevención es cuando llevamos la trazabilidad a través de cada una de las operaciones con los códigos QR, porque al momento de que ya llega el producto a la operación 80, que se lee el código QR, desde ahí
se evita la ocurrencia, se previene que vaya a ser un producto no conforme. ¿Tú qué opinas, Germán? Yo quiero adicionar algo, ¿no? O sea, no tengo datos, no tengo nada. ¿Tienes productos similares? Los productos lo hacen en el corporativo, lo hacen en otras plantas. ¿Qué tiene la competencia? Por eso ahí tiene mucho que ver el AMEF de diseño, ¿ok? ¿Qué tipo de materiales estoy usando? ¿Qué tipo de formas estoy usando? ¿Cómo voy a cumplir la intención de ese diseño? El para qué estoy diseñando la pieza de esa manera, ¿ok? Y tengo que partir forzosamente del AMEF de diseño. Si es algo nuevo, forzosamente tengo que partir del AMEF de diseño. ¿Okay? Si no, va a ser estar dándole palos a la piñata y no le van a dar y se van a meter en un error. ¿Ok? Entonces, tienen que considerar los análisis corporativos, tienen que considerar un conocimiento técnico, los expertos técnicos, ¿ok? Los expertos de diseño, los expertos en función, ¿ok? Esos expertos técnicos los tienen que considerar y, como les decía, productos similares. Métanse al histórico de recalls, al histórico de la NHTSA, perdón. Eso es lo que tienes que utilizar, ¿sí? Como un punto de partida, ¿sale? Y hasta ahí es válido, ¿eh? Porque pues al final ya después van a ver cómo se tendría que comportar el producto, pero creo que con ese análisis que hagas de estos tips que le estamos dando, estás cubriendo un 90%, ¿eh? Fácil, estás cubriendo un 90% de los posibles riesgos que tendría tu producto. Perfecto, muchas gracias. La Además, siguiente. ahí, perdón, Dime, Alejandro, Raúl. quiero agregar algo adicional. Es de muchísima utilidad para cualquier organización. Nosotros tenemos ocurrencias dentro del proceso productivo que no las vemos, no vemos esos modos de falla, los ignoramos, no los analizamos. ¿Cuáles son esos modos de falla que ocurren? Nada más volteen a ver cómo está su listado de cuarentena, cómo está el índice del scrap. Ya ocurrieron, ya son modos de falla conocidos. ¿Y qué es lo que pasa? No los analizamos, no los vemos y no están integrados dentro del AMEF. Es muy recomendable que los revisen. Acuérdense que para el desarrollo del AMEF, lo primero que vamos a incluir son aquellos modos de falla que ya conocemos. Las siglas de la MEF, ustedes lo conocen muy bien, son posibles modos y efectos de la falla. Son posibles, pero lo que ya conocemos, en ocasiones no los tomamos en cuenta. Correcto, son errores conocidos, no documentados, ¿vale? Son errores conocidos, no documentados. Perfecto, muchas gracias. Nos pregunta Laura Sandoval, ¿el AMEF de IAG suple a la versión del IAG al 100%? Esto por clientes que no son europeos o americanos. No, no. El No. AMEF, vamos a utilizar el AMEF de acuerdo al requisito del cliente. ¿Qué AMEF tenemos que utilizar? Por ejemplo, Nissan sigue utilizando el AMEF de la cuarta edición como referencia. Te habla del ANPQP, pero te dice que veas los documentos del IAG como referencia. Mazda, igual, ¿vale? Si hablamos de clientes asiáticos, algunos lo llegan a pedir, pero tienes que visualizar y asegurar qué dice el requisito del cliente, qué te pide. Por eso les decía yo en la presentación que tenemos que tener una buena comunicación con el cliente desde qué me estás pidiendo, ¿no? Si yo conozco cuáles van a ser mis entregables con el PIPA, yo tengo que preguntarle al cliente, oye, ¿qué AMEX vas a querer? ¿Cuarta edición, IAG, el DGM, el tuyo? ¿Qué metodología de gestión de riesgo quieres? Por eso hay que tenerlo muy claro, ¿no? O sea, no está escrito,
que ya suple si no nos tenemos que ir. Por ejemplo, General Motors no está pidiendo la MEF de AIG. General Motors no lo pide. General Motors pide su análisis. Que la MEF de General Motors se lanzó en el 2018, un año antes de que se lanzara la MEF de AIG. ¿No? Y es muy similar el método de calificación. Es muy similar, pero General Motors no lo pide. ¿No? Perfecto, muchas gracias. Nos pregunta Humberto, ¿cuándo se tiene que dar una revisión a un modo de falla por alguna queja de cliente? ¿Cuándo se tiene que modificar la ocurrencia o detección? ¿Y con qué periodo de tiempo se toma en cuenta? Ejemplo, tuvimos un hallazgo en muchos años y por el hallazgo tiene que subir la ocurrencia porque acaba de pasar. Raúl. A ver, vamos a ver. Primero, la revisión de los modos de falla. Por queja del cliente, sí. Tenemos una queja del cliente, pero desafortunadamente, y nada más muchachos, hagan un insight. Únicamente analizamos la queja del cliente externo. ¿Y qué pasa con su cliente interno? No se analiza, no se toma en cuenta. El AMEF, para el desarrollo del AMEF, el cliente puede ser la siguiente operación, puede ser el siguiente proceso o puede ser una planta hermana o puede ser ya la ensambladora, que desafortunadamente cuando tenemos una queja interna no realizamos una revisión. Está Eh, mal. Exactamente. Ahora, tenemos que modificar ocurrencia o detección, pues va a depender de los valores iniciales de ocurrencia y detección y de por qué razón el producto no conforme llegó con el cliente. Es lo primero que tenemos que evaluar. Y ahí quiero apuntar algo importante, que es lo que vamos a ver la siguiente semana. ¿Ok? ¿Cómo estás recolectando tus datos estadísticos? ¿No? ¿Qué tipo de gráfica estás utilizando? ¿Ok? Por datos variables, por datos discretos, ¿ok? Por atributos. ¿Cómo estás haciendo tus gráficas? Para este tema de las fallas, ¿ok? Tendríamos que estar utilizando las gráficas PNP, las gráficas U y las gráficas C, que nos hablan de la cantidad de defectos, ¿ok? Entonces, ya teniendo ese análisis con esos datos, podemos modificar nuestra ocurrencia. Muy bien, Raúl. ¿Cuál es la Perfecto. siguiente, Alexis? Nos pregunta Mariana, ¿se puede aceptar al cliente que quiera realizar corrida de pipa con una cantidad de piezas mínima, que no se tenga una corrida mínimo de 8 horas o de 300 piezas? Sí, depende del acuerdo comercial que hayas tenido, depende de los acuerdos a los que estés llegando, ¿ok? Y todo acuerdo tiene que estar por escrito, ¿no? Por ejemplo, Ford nunca te lo va a aceptar. A menos que sea algo allá muy crítico y firmen un acuerdo desde el inicio del proyecto, va. Pero si a la mera hora le dices, oye, no, es que son muchas piezas, es que vamos a generar mucho scrap, eso lo debiste haber considerado en tu gestión del proyecto, donde las primeras piezas, todo lo ibas a tener que recitar, ¿no? Lo debiste haber considerado. Pero sí se puede hacer dependiendo el acuerdo que tengas con el cliente. ¿Qué opinas, Raúl? Sí, definitivamente. ¿Qué es lo que nos pide el cliente, ¿no? Pero, ¿cómo lo vamos a hacer de una manera más robusta, ¿no? ¿Vale? Correcto. Perfecto, gracias. Nos pregunta Edith Bravo, para lograr una MEF, ¿algún consejo para lograr la participación para el análisis desde cómo formar al equipo? Ahí vienen dos preguntas. Vas, Raúl, vas, dale. Primero, desde la alta dirección tienen que estar enganchados, Convencidos. convencidos, que los estén apoyando, ¿sale? Acuérdense que
el equipo multidisciplinario puede estar formado principalmente por ¿quién? Producción, calidad, ingeniería, mantenimiento, principalmente. Pero, ¿qué pasa con el soporte de la alta dirección? Desde ahí hay infinidad de ejemplos donde en organizaciones quien lidera el AMEF es el gerente de la planta y lo llevan dentro del piso de producción. No lo hacen aquí en el escritorio. El gerente de la planta es el que lo lidera. ¿Qué es lo que está? Nada más vean el mensaje que manda el director, el compromiso del equipo multidisciplinario. Pero ¿qué es lo que sucede? Desafortunadamente lo vemos como una carga adicional y nada más vamos por asistir y luego pues ahí dejamos que lo vayan haciendo otros, el grupo se va disminuyendo y al final queda en una sola persona, que desafortunadamente también hemos visto que viene siendo el practicante. Ahí está la MEF anterior, para que hagas el copy-paste. Ya cuando termines, me avisas para venir a revisártelo. Esas 4 áreas, los dueños de esos 4 procesos que les decía, producción, calidad, ingeniería y mantenimiento como mínimo, son los que deben de participar dentro de la MEF. No pongan nombres por poner dentro del equipo multidisciplinario, porque muchas de las veces, personal que ya no existe, personal que cuando le van a preguntar en una auditoría, oye, ¿cuándo fue la última vez que se actualizó el AMEF, que tuvieron algún problema? Ni Ya ni me siquiera, acuerdo. no, ni me acuerdo porque ni siquiera sabía que estaba yo en Yo el ni equipo fui. disciplinario. Sí. Pongan posiciones, deben de poner las posiciones, ¿ok? Como lo tienen las descripciones de puesto, no pongan nombres. Ahora, puedes consultar el manual en la página 25, el manual de la MEF de IAG, ¿ok? En la página 25. Ahí te dice quiénes son los titulares que deberían de estar para una MEF de diseño, quiénes son los titulares que deberían de estar para una MEF de proceso y quién es la función soporte, ¿ok? ¿Quiénes van a participar como un experto técnico? ¿Ok? Por ejemplo, aquí dice que tienen que estar operadores. Dentro del core team, para que hagas un equipo, tienen que estar los operadores. Ahora, eso es quienes deben de estar. Por ahí lo que entendí un poquito de la pregunta es cómo hacemos que vengan a los juntos, ¿no? Entonces ahí hay que involucrar a recursos humanos y yo lo que he hecho, yo lo que he hecho, pues, pongo en su evaluación del desempeño, ¿vale? Yo se los pongo en la evaluación del desempeño y me voy contra minuta. Asististe, participaste, cerraste tus actividades, sale. ¿Por qué? Pues porque en la descripción de puesto ahí dice que tienes que participar en proyectos, ¿no? Debería de decir, ¿ok? Y si te llaman a un core team, ¿de qué vas a decir? No, pues es que llevo la serie, llevo proyectos. Por eso yo les decía que el compromiso de la alta dirección es analizar el riesgo de qué pasa si yo pongo a un ingeniero de calidad en la serie y en el proyecto. Y si estamos en problemados, ni atiende a la serie, ni atiende el proyecto, porque va a estar en la serie, porque vamos a parar el cliente, y entonces el proyecto pues ya no hace hueco, ¿no? Entonces, eso es parte del análisis de riesgo que tiene que hacer la organización. Una vez que hayan definido cómo va a estar el asunto, pues sí tendrían que incluirlo en una evaluación, un indicador de desempeño de los participantes. Ahora, no se trata de reventar al personal, sino se trata de hacer un verdadero análisis y decir, oye, si tengo el tiempo, si me da el tiempo o no me da el tiempo, ¿no? También hay que hacer un análisis y eso es responsabilidad del jefe de cada departamento, ¿sale? Y responsabilidad del director de la planta, como bien lo dijo Raúl, ¿no? Muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Nos pregunta Ivonne Soto. Para el análisis de modo de fallo, si estoy en un tier 3, ¿debo enfocarme en el modo de falla del siguiente tier o en el de la funcionalidad que tendré en el automóvil o ambos? En todos, en todos. Voy a poner un ejemplo. Soy tier 1, necesito ver los posibles modos de falla que puede llegar a tener mi cliente en la línea de ensamble
para poder prevenir esos posibles modos de falla. Lo mismo hacia atrás, dentro de la cadena de surtimiento. ¿Dónde está el involucramiento también dentro del equipo de desarrollo de la MEF? El cliente, porque de ahí conocemos muchos posibles modos de falla que nosotros desconocemos. ¿Cómo le vamos a ayudar al cliente para prevenir esos posibles modos de falla? Lo mismo con nuestros proveedores. Hagan una reflexión. ¿Están participando con ustedes en el desarrollo de la MEF de proceso? ¿Cómo conocen ellos nuestros modos de falla? ¿Cómo nos van a proteger? Pero son lo mismo en toda la cadena de surtimiento. Correcto, y tenemos que analizar las tablas, ¿ok? Si nosotros nos vamos a ver las tablas, déjenme ver mm, las tablas de, aquí déjenme buscar para que les dé la página de las tablas, de la MEF, ok, cuál es la prioridad de acción, ajá, severidad, ocurrencia y detección. Ok. Entonces, cuando nosotros estamos analizando la severidad, y aquí lo van a poder ver ustedes en la página 196 del manual, ¿ok? Del manual de la MEF, ¿ok? Nos plantea 3 columnas que tienes que analizar cuál es el impacto en tu plan, cuál es el impacto a la planta a donde mandas el producto. Y ahí te dice entre paréntesis cuando se conozca y te pone cuál es el impacto para el usuario final. Y también te pone entre paréntesis cuando se conoce. El usuario final es el que maneja el coche, ¿sale? El que compra el coche, el que anda manejando el coche. Él es el usuario final. ¿Ok? Entonces, lo que dice Raúl es muy cierto porque debes decir, ¿qué pasa en mi planta? ¿Qué pasa a la planta donde envío? ¿Qué pasa a la planta armadora? ¿Ok? Entonces, debes de conocer esos impactos, los tienes que analizar. ¿No? Sí lo tienes que analizar y otra vez volvemos que es parte de la gestión del riesgo, es parte del mapeo de tu producto, ¿vale? Y tu proceso. Pero sí lo tienes que hacer. Perfecto, muchas gracias. Nos pregunta Dalia, ¿los riesgos que se identifican deben ser incluidos en el plan de contingencia? Los riesgos. Existe, Claro, sí. Perdón, adelante, Germán, adelante. no, dale, Raúl. Sí, bueno, va a depender si, si los referenciamos dentro de plan de contingencia o plan de reacción, ¿sale? Porque acuérdense que todos los riesgos deben de llevar una mitigación de riesgo para poder evitarlo o aprender a vivir con el riesgo o a eliminar el riesgo. Es un plan de contingencia que ha sucedido dentro de la organización. Acuérdense que lo que se analiza es las posibles fallas del proceso cuando hacemos el AMEF de proceso. Y cuando hacemos el diseño son las posibles fallas del producto. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros? ¿Hacemos diseño o nada más ensamblamos? Como dicen por ahí, nada más es el build to print. El cliente es el dueño del diseño. Es bonito decir build to print en lugar de maquila. Pues al Ándale, final lo alquilamos, ¿no? Pero a ver, ahí nos va. Tienes que hacer un análisis de qué tipos de riesgo. ¿Ok? Como lo está explicando claramente Raúl, ¿qué tipos de riesgo? Van a haber otros riesgos dentro de la gestión del riesgo de la organización, ¿ok? Que no necesariamente van a caer en el AMEF y vas a tener que desarrollar un plan de contingencia. Por ejemplo, el riesgo de que se descompuso un camión y no llegó el personal, ¿ok? ¿Qué plan de contingencia vas a hacer? El riesgo de que se te vaya la luz, ¿ok?
Sí hay un análisis del proceso de que la máquina no opere por falta de luz, pero hay otros planes de contingencia, ¿no? Es la 6123, si no mal recuerdo, de nuestra IATF, ¿ok? Ujú. De lo que nos habla de la gestión de riesgos y de los planes de contingencia. Entonces, esa nos habla de los planes de contingencia, ¿no? Entonces, sí tienes que entender cuáles van a ser los riesgos que voy a analizar en el AMER, ¿ok? Y cuáles van a ser los planes de contingencia que voy a desarrollar dependiendo mi análisis de riesgos. O sea, el análisis de riesgos de la organización va a estar en el 6121, que nos habla del análisis de riesgos, y de ahí van a salir acciones preventivas y planes de contingencia, ¿vale? Pero sí abarca producto, proceso, y hay otros riesgos, como por ejemplo, les decía yo, el FODA, ¿no? Hay muchas herramientas que podemos utilizar nosotros para nuestros análisis de riesgo, ¿sí? Está el FODA, está el análisis PESTEL, está ¿qué otro tenemos como otra herramienta que tenemos como riesgo? Pues está el diagrama de tortuga, el diagrama de Chicago, está el árbol de fallas, el 5x3, podemos utilizar la ISO 31000. O sea, hay varias metodologías para la gestión de los riesgos, ¿vale? Entonces sí hay que entender, pues, cuál es el riesgo que queremos abordar, ¿sí? Va, perfecto, Germán, muchas gracias. Nos pregunta Estefanía Alvarado, ¿cómo podemos justificar el no tener AMEF de diseño o cómo podemos hacer para que nos lo pasen? ¿Quién es responsable de compartirlo, cliente o casa matriz? ¿Cómo podemos justificar el no tener el AMEF de diseño? Pues que no hagamos diseño, para Que empezar. tengamos la exclusión en el sistema, que tengamos Que- la exclusión del 8.3. Exactamente, que tengamos nosotros únicamente lo que es la manufactura del producto. El diseño es propiedad del cliente, en ocasiones es compartido. Ahora, ¿cómo hacemos para que nos compartan parte de la información del diseño? Hace rato les comentaba que es altamente conveniente y muy recomendable inviten al cliente, porque aquellas características que aunque no sean especiales en el AMEF de diseño, tenemos que considerarlas nosotros en el AMEF de proceso como características especiales. También, la planta no tiene responsabilidad de diseño, pero la corporación es quien diseña. Si les aplica el diseño y a quien en una auditoría con quienes van a estar auditando es precisamente a la MEF, al responsable de la MEF de diseño. Ahí es mucho más sencillo porque está dentro de casa el proceso de diseño donde habrá que obtener toda esa información. Es algo que esencial para que puedan desarrollar ustedes el AMEF de proceso. Pero va a depender si somos dueños o no somos dueños del AMEF de diseño, que viene siendo el dibujo que nosotros hayamos diseñado el producto. Correcto. Y a ver, también algo aquí muy importante, hay que aprender, no importa que no seas de calidad, ¿vale? Hay que aprender y conocer la IAT, ¿vale? Como bien te lo está diciendo Raúl, esto que te dice Raúl, yo te lo llevo a las exclusiones que por reglas de certificación puedes tener cuando tú tienes un certificado de IATF, que es solamente la cláusula 8331, que es la entrada para el diseño del producto, ¿vale? Del producto. Tú no puedes estar exento del diseño del proceso productivo. Porque ese diseño productivo, el layout, las máquinas, todo, es responsabilidad de la planta que fabrica. Entonces, si tienes esa exclusión, no lo vas a tener. Ahora, el cliente, hay que analizar
¿Qué dicen los libros de requerimientos, las especificaciones técnicas, los acuerdos comerciales? ¿Ok? Por ejemplo, en una orden de compra productiva de grupo Volkswagen, ¿ok? Ahí te dice de Volkswagen qué te va a compartir y qué no te va a compartir. Y hay cosas que te dice, esto no se va a compartir, sin embargo, tenemos que trabajar juntos y son acuerdos. ¿Sale? Y si tú eres un Tier 2, si tú eres un Tier 2, que eres IATF y el Tier 1 es IATF, yo te recomiendo que le apliques la voladora con la cláusula 8431, ¿ok? Que dice, es información para los proveedores externos, ¿sí? ¿Y qué te dice esa cláusula? Dice más o menos que la organización debe transmitir a todos sus proveedores los requisitos legales, reglamentarios aplicables, así como las características especiales del producto y del proceso. ¿Vale? Entonces, no tiene para dónde hacerse tu cliente. ¿Sí? Si tu cliente es IATF, le vas a aplicar esto. Si tu cliente es un armador, debes de ver cuáles son los requisitos comerciales, los acuerdos comerciales. Y como por último, les digo, conozcan su IATF. La IATF te dice todo lo que tienes que hacer y cómo te puedes defender. Perfecto, muchas gracias. Continuamos con la siguiente. Sí, Raúl, dime. No, adelante. Es que tienes tu manita levantada. Se levanta la mano. Sí. Nada más, digo, antes de continuar con las siguientes preguntas, nada más quiero hacerles de nuevo la atenta invitación para la segunda parte de las Core Tools. Va a ser el próximo jueves 16 de octubre, 11 de la mañana, y ya tienen el link de registro en el chat para que se vayan registrando antes de que se queden sin lugar. Va a estar buenísimo. La siguiente pregunta. Sobre la MEF de proceso, nuestro cliente nos están pidiendo que contemplemos incluso los procesos no productivos como el control de refacciones. ¿Cómo podemos incluirlo? Control de refacciones, me gustaría entender control de refacciones del producto o control de refacciones de máquinas, ¿no? Pero yo creo que tendrían que ser dos AMEF diferentes, ¿no? Si hablamos de refacciones de piezas de servicio, tiene que ser una AMEF para piezas de servicio. Y si tienes que hacer uno para piezas de servicio y uno para producción en serie. Tienen que ser dos AMEF separados. ¿Por qué? Porque cuando termina el proyecto, normalmente hoy los clientes ya nos piden un pipa. ¿Por qué? Porque en las líneas de fabricación hay sustitución de volumen y estos pequeños volúmenes de refacciones los pasamos a hacer en otro tipo de líneas, con procesos manuales, con procesos diferentes. Entonces, sí tenemos que hacer una MEF nuevo para refacciones. No es recomendable incluirlo, ¿ok? No deberías incluirlo, tienes que hacer una MEF diferente, porque son procesos diferentes. No sé qué opinas, Raúl. Sí, ¿Sí? definitivamente. Miren, inclusive, acuérdense que el AMEP de proceso, pues es lo que nos va a analizar qué puede fallar en el proceso. Lo podemos aplicar, hemos realizado ejercicios con algunas organizaciones, AMEP de proceso de recursos humanos, por ejemplo, AMEP de procesos en un área de cuentas por pagar. Lo podemos realizar, pero son análisis completamente diferentes, que hay que analizarlo por separado. Correcto. Perfecto, muchas gracias. Nos pregunta Juan Ornelas, en el apartado de acciones recomendadas, ¿se puede dejar una fecha promesa? Es decir, tener una acción con fecha de mejora. Y acuérdense que lo que viene siendo las acciones recomendadas es un PDCA. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Quién lo va a realizar? No es posible que se tome una acción que depende del tipo de acciones que vayan a tomar, que se implemente de inmediato, porque puede ser alguna acción que nos va a llevar a implementar un pocayoke,
a tener que mandar fabricar un check-in fixture, pero va a depender del seguimiento que le estemos dando a la MEF, las revisiones, las actualizaciones, etcétera. Pues ahí es donde tenemos que llevar el estatus de cada una de las acciones, que deben de ser fechas realistas. Si es, por ejemplo, que vamos a generar un checklist como una de las acciones de detección, por ejemplo, pues no vamos a decir que lo vamos a tener listo en 30 días, ¿verdad? Porque, digo, para generar un checklist, yo creo que no nos llevaría más de un día, es mi punto de vista. Pero, ¿qué pasa cuando necesitamos hacer inclusive hasta modificaciones de la línea de proceso? Sí podemos manejar ese tipo de fechas. Lo que no podemos manejar es lo que luego ponemos, TBD, indefinido. Eso es lo que no podemos dejar. Y tienen que ser fechas realistas. Y lo que yo les recomiendo también es, tu documento de AMES es muy claro. Te dice acción de prevención, acción en el paso 6 en la optimización. Te pone una columna de acciones de prevención, de acciones de detección, te dice nombre de la persona responsable y te pone fecha límite de la finalización, ¿vale? Te pone el estado, después te dice cuál es la evidencia objetiva, ahí lo tienes que vincular con la evidencia objetiva, y después te pone la fecha ya de finalización de todo, de la validación de la implementación. Lo que yo les recomiendo siempre para no dejarlo tan abierto es que lo vinculen a su procedimiento de análisis y solución de problemas, que es el 10.2.3, si mal no recuerdo, de tu IATF, ¿no? Entonces, vincúlalo ahí y no te van a poner, mejora continua así, el próximo año, ¿no? Y eso no es válido, eso no es válido. ¿Sí? Tienes que amarrarlo todo de acuerdo a tus procedimientos de la organización. ¿Qué dice tu procedimiento de la organización? 8Ds. Pues oye, es que como decía Raúl, voy a tener que hacer un check-in feature, me tardo 3 meses, bueno, está bien, ponlo ahí y le pones fecha de finalización 3 meses, no más, ¿vale? Es lo que tienes que hacer. Por eso se cambió esa parte de optimización. En esa parte el formato tuvo una actualización en donde incluyeron la fecha de finalización, la evidencia y la finalización de la verificación. Perfecto, muchas gracias. Nos pregunta Luis Murillo, creo que nos vamos a adelantar un poco. ¿El plan de control de prototipos puede ser genérico, es decir, uno solo para todo, o por número de parte o programa de lanzamiento? Vale. Vas, A ver, dale. eh, tú puedes hacer planes de control genéricos, ¿sí? Siempre y cuando, o sea, le llamamos genéricos o por familia de productos, ¿ok? Sí, o sea, un plan de control, a lo mejor van a cambiar dimensiones, pero es el mismo proceso, está el mismo flujo, es la misma resina. No sé si es Luis Murillo que conozco, ¿no? ¿No? Pero o sea, sí lo puedes hacer, pero tienes que no puede ser tan genérico y decir, pues el de prototipos ya sí lo tengo, ¿no? O sea, sí, sí, normalmente lo haces, pero tienes que considerar y definir cuáles son esas características. Incluso vamos a hablar la siguiente semana de cuáles son esas características que debes de considerar, incluyendo las características de paso o las famosas pass-through characteristics, ¿no? También, muchachos, yo les recomiendo para los planes de control de prototipos, realícenlos, independientemente de que el cliente se los pida o no, porque es un requisito que viene dentro de la norma de IATF. No importa si el prototipo lo desarrollan en otra localidad o en diferentes localidades, o que ustedes como planta productiva no sean los responsables de la fabricación del prototipo, debemos de tener plan de control para prototipos. Ok. Perfecto, muchas gracias. Nos pregunta Alejandro González.
Suponiendo que tenemos el alcance de certificación de diseño del producto con una actividad de soporte, pero para un nuevo proyecto el cliente es el dueño del diseño de producto y no entra en nuestra área de diseño, ¿quién sería el encargado responsable de la MEF de diseño? Bien, Cuando tú eres dueño del diseño, tú eres el responsable de la MEF. Para este ejemplo que nos están poniendo, un nuevo proyecto donde el cliente es el que nos va a dar el diseño, él es el responsable de realizar el AMEF de diseño. Pero acuérdense que hay que compartir información del AMEF de diseño al de proceso para que sea robusto su AMEF de proceso. y el acuerdo comercial es importantísimo. Tú le tienes que pedir al cliente y le tienes que dejar muy claro el acuerdo comercial, ¿ok? Y tienen que ver cuál va a ser la responsabilidad del porcentaje de responsabilidad en caso de fallas en el producto, ¿vale? La responsabilidad del diseño, ¿vale? Hay veces que se los van a cargar el 100% al armador, ¿no? O van a decir, yo hice el diseño, pero tú lo fabricas, entonces tú tienes una responsabilidad del 30%, del 50%, ¿vale? Por eso es bien importante los acuerdos comerciales. Perfecto, muchas Tenemos gracias. Nos pregunta Arturo, buenas tardes, ¿en qué casos no es necesario la MEF de diseño? en mi experiencia, en ninguno. Siempre debes de tener una mesa de diseño, siempre. No puedes crear una mesa de proceso cuando no tienes las bases del diseño, cuando no sabes cómo y por qué fue diseñada una pieza. Perfecto, gracias. Nos pregunta Héctor. Aquí quiero, perdón, Dime, Alexis, dime. aquí quiero ampliar un poquito más mi respuesta. Durante muchos años nos enseñaron que la MEF de diseño era caja negra, era un tema secreto, era un tema confidencial. Hoy ya no lo piden así las armadoras, ¿eh? Antes estuvimos muy acostumbrados a decir, no, esto es de diseño, no, quién sabe quién lo tenga, un dios del Olimpo, nadie lo tiene, nunca lo he visto, ¿no? Entonces, cuando entregas el PIPAP, dices, a MEF de diseño, que se le entregan de 3, le ponen, no aplica, ¿no? Pero sí se aplica, ¿no? O sea, hoy en día, más que nunca, te piden que estés familiarizado con la MEF de diseño. Por eso les digo que en ningún caso aplica, ¿no? Es algo que quería claro. Perfecto, muchas gracias. Nos pregunta Héctor García, si tenemos un instrumento con el que se miden 5 diferentes características con 5 diferentes tolerancias, la pregunta es, ¿en el PIPAP estamos obligados a presentar los 5 MCA del instrumento o con qué argumento puedo solo realizar uno? Preguntas frecuentes dentro de la página de IATF Global Oversight. Denme un segundito, por favor. Vamos a... Preguntas frecuentes, les estoy mostrando aquí que son aclaraciones que se hicieron a organismos de certificación, a todas las partes interesadas, sobre los requisitos cuando apareció la norma de IATF. No son requisitos, son preguntas frecuentes a aclaración de los requisitos. Específicamente, nos hacen la correlación hacia qué cláusula fue la pregunta frecuente y específicamente lo que nos habla sobre el análisis de sistemas de medición. ¿Se requieren estudios de MSA para cada instrumento o dispositivo? La respuesta, muchachos, vean, inmediatamente nos dicen no es necesario, ¿ok? Un estudio completo para cada una de las piezas del equipo no es requerido. Todos los instrumentos que tienen las mismas características, rango de medición, resolución, nos dice, por ejemplo, son ejemplos. Rango de medición, resolución, repetibilidad, se pueden agrupar y puede utilizarse un instrumento muestra que va a ser representativo de toda la familia de los equipos de medición. Estas preguntas frecuentes, les decía, son para
aclaración de los requisitos, que cuando apareció la norma de IATF, todas las partes interesadas tenían muchísimas dudas. Con estas preguntas frecuentes se fueron aclarando. Bájenla a su computadora. También muchos de ustedes en las sesiones que nos invitan a participar con ustedes en algún entrenamiento que necesitan. Esto es parte de lo que siempre les recomendamos. Inscríbanse y van a estar recibiendo información cada vez que cambien preguntas frecuentes, cada vez que cambien los requisitos de la norma a través de las interpretaciones sancionadas, cuando hay actualización de los requerimientos específicos del cliente. Pero normalmente, ¿qué es lo que hacemos siempre? Pues les damos el sustento técnico para que ustedes puedan defender su sistema en cada una de las organizaciones. Porque luego hay veces que tenemos, por ejemplo, tenemos 30 verniers. Hay organizaciones que al día de hoy hacen los MCAs para cada uno de ellos, que hemos tenido la oportunidad de estar trabajando con ellos. Lo que nos dicen, nos quitaron de encima muchísima chamba porque no conocían esa posibilidad de hacer los MCAs con un instrumento de muestra. Ok, sí. Ahora, ojo, ese documento que les mostraron solamente es por el equipo, por el instrumento. ¿Ok? Debes entender claramente qué tipo de estudio vas a hacer. Si vas a hacer uno de repetibilidad y reproducibilidad, ¿ok? Entonces, el de repetibilidad sí es para el equipo, pero el de reproducibilidad es para el operador y ese pues no lo puedes hacer con el mismo operador. Si necesitas a los 3 operadores, haciendo las mediciones, ¿vale? Si haces un análisis de sesgo, bueno, el análisis de sesgo o el guías es el que nos mide el error sistemático con respecto al valor verdadero, ¿ok? Entonces, tienes que saber qué tipo de estudio vas a escoger, ¿ok? Ese que tú me estás diciendo solamente aplica para repetibilidad y reproducibilidad, quitando una variable de todas las que le aplican al MSA, haciéndolo más genérico, ¿ok? Perfecto, muchas gracias. Nos pregunta Ana, ¿son mandatorios los checklists documentados o puedo dar cumplimiento si ya tengo los puntos considerados dentro de diferentes registros utilizados en diferentes fases del APQP? Dale, ingeniero. Depende el checklist. A ver, sí, de acuerdo a la metodología que definieron en el nuevo APQP, sí son mandatorios, porque es un entregable, ¿vale? Es un entregable. Oye, es que yo lo tengo en mi metodología interna, está bien, pero a lo mejor en tu metodología no vas a tener todos los puntos. Si en tu metodología están todos los puntos, que por ejemplo son 15 más 10 tuyos, entonces en total en esa fase son 25, sí es válido, ¿vale? O sea, y puedes utilizar tu checklist, pero tu checklist debe de incluir todos los puntos y todos los elementos de el checklist que está establecido, ¿ok? Y la metodología nos exige que tienes que hacer los gate reviews, ¿sí? O sea, tu metodología tiene que estar alineada al manual, no el manual a tu metodología. Tu base, tu punto de partida es el manual. Entonces, tú tienes que usar todos los checklists más tu sal y pimienta. Y debes de hacer tus gate reviews. Sí, sí lo tienes que hacer. Por eso les decimos, sí son obligatorios. Y acuérdense que se incrementaron los que ya existían, que normalmente no se utilizaban, se incluyeron nuevos requisitos, se incluyeron nuevos checklists, el A0, que es el análisis de riesgos, el A9, el análisis de riesgo de los proveedores, y el resto, algunos requisitos se ampliaron más, pero sí son mandatorios. Bueno, Perfecto, muchas gracias. Nos pregunta Noé, ¿cuál es el AMEF recomendado para hacer de producto por familia, por clasificación o genéricos que nos ayuden a tener
más en cuenta los modos de falla. Pues aquí va a depender mucho. Primero, lo que deben de tener primero en consideración, Noé, es de que cómo les pide su cliente que desarrollen el AMEF, por número de parte, por producto o por proceso. Con cualquiera de ellos, no hay uno que te diga yo, es que este es el mejor. No, cualquiera de los tres, pero debes de tomar en cuenta cuál es el que te pide tu cliente. Te voy a decir, desde mi punto de vista, el AMEF de proceso es el que te ayudaría para tener por separados cada uno de ellos, pero luego tienes que encontrar cómo los vas a entrelazar todos ellos. Pero toma en cuenta cómo te lo pide tu cliente. Incluso los AMEF genéricos, normalmente los catalogamos por procesos, ¿vale? El proceso de inspección recibo, el proceso de fundición, el proceso de inyección, el proceso de estampado, ¿ok? En donde nos ponen todos los mínimos, ¿ok? Que tu proceso tiene que considerar. Un proceso de pintura, ¿ok? Son los mínimos, ¿vale? Y ya después ya van a ir más específico a lo que te pide el cliente. Entonces, tú haces un genérico por proceso, ¿vale? Y después, ese mismo lo puedes convertir en un genérico por familia. La familia de los Volkswagen, la familia de los General Motors, la familia de los Ford, la familia de Lucid. Ay, perdón. La familia de Lucid, la familia de Tesla, ¿ok? Ya lo haces por cliente, que son las familias. ¿Oh? Por ejemplo, estuve en otra planta y me decían, oye, es que tenemos muchos tipos de amortiguadores. Pues entonces vamos a hacer la familia por proceso, que eran los genéricos, que era el proceso de formado de varilla, el proceso de platinado, el proceso de resorte, el proceso de soldadura, el proceso de pintura y el proceso de ensamble, ¿no? A grandes rasgos. Y después nos íbamos por familias, los amortiguadores delanteros, amortiguadores traseros, y después lo dividíamos por familia de clientes, ¿no? ¿Cuál aplicaba para mercados de refacciones, para mercado genérico? ¿Cuál aplica para mercado original, para Mercedes-Benz? ¿Cuál aplica para BMW? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces depende mucho de la estrategia de cómo lo quieres hacer, ¿no? Por eso es que hoy, para hacer un AMEF, nos piden un software, ¿vale? Porque es muchísima información, ¿no? No es que les dé aquí el cebollazo, pero pues nosotros estamos comercializando un software que es buenísimo. Quien quiera, por favor, mándenos un correo y podemos programar una sesión, les hacemos la demostración. Es un software súper fácil de usar que nos ayuda con picar 2, 3 botones a generar ese tipo de AMEPs. No, yo quiero uno por familia, ¿no? No, lo quiero genérico, le picas que sea genérico, ¿no? Y te va dando toda la estructura como tú lo puedas hacer, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Pues gracias, mi querido Raúl. Ahí apareció Paola, Alexis, muchas gracias. Ya llegamos al final de todas las preguntas. No sé si haya más preguntas. Ahí está en el chat del correo de Alexis, por si quieren más información del software de AMEF. Incluso en la mañana estuve yo en un par de juntas también. Vamos a tener reuniones en Alemania y todo para poder definir esto ya con 2 empresas más en México a nivel corporativo, a nivel mundial. Entonces, realmente el software está ganando cada vez más mercado, está muy bueno, ¿no? Y con mucho gusto les podemos ayudar. Pues estamos llegando ya al final de este webinar. Muchas gracias a todos por invertir este tiempo en este tipo de webinars. Más adelante los vamos a editar, vamos a poner las preguntas, las respuestas, para que ustedes tengan acceso a poder revivir esta gran experiencia con el equipo de Q Experts. Muchas gracias, mi querido Raúl, un gran experto de la MEF, que nos ayudó desde el desarrollo. Y bueno, pues tenemos aquí a Paola, la jefa, ¿no? ¿Algún mensaje a la banda? Sí, solamente, bueno, gracias a todos por su participación. Es importante comentarles que este webinar en siguientes semanas se va a estar subiendo a nuestra página de internet, sobre todo para que ustedes lo puedan visualizar en el momento que ustedes gusten o lo puedan compartir incluso con algunos colegas que el día de hoy no lo hayan podido tomar. De la misma manera. Proveedores, ¿eh?
o proveedores y clientes pueden reenviar el link para que se inscriban. Y también échenle ojo a nuestra página de internet porque tenemos webinars que fueron de periodos anteriores de temas de BDA 6.3, BDA 6.5, BDA 19, Core Tools, IATF, etcétera, etcétera. Próximamente, bueno, vendrá el tema de Core Tools para la siguiente semana. Van a recibir también una invitación vía correo y ya quienes puedan participar ya se van a inscribir, y también en siguientes fechas vendrá el tema de TISAX, que como dice Germán, ahorita está cobrando gran relevancia, sobre todo por las nuevas directrices que han puesto las armadoras de manera mandatoria para todos sus proveedores para que logren la certificación, ¿no? Ya lo teníamos con Grupo Volkswagen y bueno, ahora también están entrando las armadoras americanas. Y bueno, chicos, cualquier duda, estamos aquí para servirles. Gracias, Germán, por preparar también este tema junto con Raúl y a todo el equipo administrativo de Q Experts, y también a ustedes, chicos, por inscribirse a estos eventos, que nos complace también compartir información con ustedes. Muy bien. Gracias a todos. Les mandamos un fuerte abrazo desde Puebla, San Luis y cualquier otro lugar de la República. Abrazo y que tengan un excelente fin de semana.